Estamos en la UNED, en la Facultad de Historia, en el segundo parcial, la península ibérica. Historia antigua. Tema 8. De la tormenta de las invasiones al ocaso del poder romano. La expansión del cristianismo produjo un cambio de extraordinaria importancia en el ambiente cultural, social y religioso en el Mediterráneo, y Europa, aprovechando la crisis del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, se afirmó como uno de los pedestales del nuevo ambiente espiritual europeo. En el mapa se ha expresado la expansión del cristianismo desde sus orígenes hasta el siglo X. Los primeros países que se convirtieron a la nueva doctrina fueron los situados en el ámbito oriental: Palestina, Siria, Asia Menor, costas griegas, Egeo, delta del Nilo, Cartago y Lacio, sin olvidar los focos que se crearon gracias a la actividad de los discípulos de San Pablo en Hispania. En una segunda etapa, el cristianismo abarcó hasta los más remotos límites del antiguo Imperio Romano, salvo algunas regiones del África y los Alpes. En este periodo fue especialmente notable la actividad de las metrópolis religiosas de Francia, Reims, España, Toledo, e Irlanda, Armagh. Después de la inestabilidad política del siglo VII, otra gran oleada de expansión cristiana parte de Occidente. De esta región arrancó la cristianización de los países del Báltico. En el signo número 8 indica el límite entre los antiguos imperios de Occidente y Oriente, que coinciden aproximadamente con los de la Iglesia Católica Occidental, regida por los pontífices romanos, y la Iglesia Oriental, con centro de irradiación en Bizancio. En el mapa, en el siglo XVII, el proceso de las invasiones de los pueblos bárbaros, que desde hacía algunos siglos venían amenazando las fronteras romanas en el Rin y en el Danubio, adquiere un desarrollo alarmante en el transcurso del siglo III y en particular desde mediados de la centuria siguiente. Además de los motivos étnicos y biológicos, que ya de antiguo determinaban la acción de los germanos hacia el oeste, el sur y el este, hay que añadir desde el 375 la causa mecánica, provocada por la irrupción de los hunos en las estepas del sur de Rusia. Ante el temible alud de esta horda mogola, los pueblos germanos se precipitan como una catarata sobre los dos imperios, el de Occidente y el de Oriente. Desbordan sus fronteras e inundan los países mediterráneos, sembrando en ellos la confusión y la ruina. Como fecha inicial de la época de las invasiones en Occidente puede fijarse el año 406, en que quedó rota la frontera del Rin. La idea que ha presidido la confección de este mapa ha sido la de plasmar con la mayor sugestividad el mecanismo de estas invasiones: el desplazamiento de godos y alanos por la presión de los hunos, la irrupción de los vándalos, suevos y alanos en las Galias y en España, el establecimiento de los francos en la región norte de Francia y de los burgundios en la alta cuenca de Saona, la constitución del reino vándalo como poder marítimo en África Menor, en fin, la marcha de los visigodos por los Balcanes, Italia, Galia y España hasta constituir un reino importante en Tolosa. Por otra parte, los anglosajones se establecen en Inglaterra y los ostrogodos en el norte de Italia. Fuentes del conocimiento. La crónica de Idacio, obispo de Iriafablia, narra objetivamente y de primera mano lo acontecido entre los años 430 al 460. La historia contra los paganos de Orosio, escrita a petición de San Agustín, tiene más de pedagógica que de referencias a los acontecimientos de la época. Autores orientales: Olimpiodoro de Tebas, con su historia de los años 407 al 425, Sozomeno y Zósimo, con su nueva historia, que acaba bruscamente en el 410. El problema presentado por las invasiones que se abatieron sobre el Imperio Romano a partir de finales del siglo IV es muy complejo. Su análisis se suele realizar a dos niveles: uno, el desarrollo militar de las invasiones, y otro, los efectos causados por las invasiones. Este es el más significativo. El difícil encaje de las noticias sobre las invasiones.
Las contradicciones de los autores y la dificultad de ordenar los hechos cronológicamente complican la comprensión de los acontecimientos. Varios pueblos bárbaros, los vándalos, suevos y alanos, atraviesan el Rin por motivos económicos en diciembre del 406, llegando a los Pirineos en el 409. Las invasiones coinciden con problemas en el imperio: amotinamiento de las tropas de Britania en el 406, nombramiento de Constantino III en el 407, levantamiento contra el usurpador de nobles, primos de Honorio, en el 409, Didimio, Beniniano, Lagodio y Teodosolio formaron un ejército con el que aislaron la península de los bárbaros y de Constantino III. Constante, hijo de este último, y Geroncio acabaron con la resistencia y confiaron la protección de los pasos fronterizos a los Honoriaci, el ejército formado por bárbaros, que en el 409 se unieron a suevos, vándalos y alanos en la invasión de Hispania, acabando con el dominio romano. La situación en ese momento, en la mitad superior, debía ser bastante crítica. Idacio afirma que el país se encontraba ya muy empobrecido y agitado debido a las brutales exacciones del fisco, uno de los males endémicos del Bajo Imperio, que se vería ahora acrecentado por la anarquía de estos primeros años del siglo V y el aumento de las necesidades militares, y a los desmanes de las tropas imperiales en él estacionadas, con preferencia en la zona galaica y al sur de la cordillera cantábrica y depresión vasca. En segundo lugar, la zona de la meseta superior se había visto sometida en ese mismo año, en el 409, a los desmanes cometidos por las tropas de germanos federados, venidos con el César usurpador Constante. La acción devastadora de estos últimos debió ser particularmente intensa en la actual Tierra de Campos, zona donde existían villae muy lujosas y ricas, en su mayoría de parientes de Honorio. Es más, Orosio dice que habían sido estos mismos federados bárbaros, los germanos, los que, colocados para vigilar los pasos occidentales del Pirineo, habían facilitado la entrada de las dispersas bandas de suevos, vándalos y alanos. La situación que se produjo en ese momento en la península debió ser confusa. La falta de fuerzas militares romanas organizadas a consecuencia de las usurpaciones de Constantino y Constante, primero, y de Geroncio y Máximo, después, debió facilitar enormemente los saqueos de estos grupos invasores. No se descarta incluso que pudiesen ser en cierto modo utilizados por alguno de los usurpadores en provecho propio. En cuanto a los problemas del imperio, diremos que Constante dejó la península para ayudar a su padre contra Honorio. Las tropas que deja al mando de Geroncio se sublevan, proclamando emperador a Máximo. Geroncio capturó y ejecutó a Constante en las Galias y posteriormente se dirigió contra Constantino III. Ante la llegada de un ejército imperial al mando de Constancio, Constantino se rindió. Geroncio se suicidó y Máximo buscó refugio entre los bárbaros. Las tropas de Geroncio y Máximo pactaron con Honorio. Y de los momentos de tribulación en la península ibérica diremos que las invasiones conllevaron masacres y destrucciones. Olimpiodoro habla incluso de canibalismo, Orosio de matanzas y destrucciones, e Idacio de hambre, peste y recaudadores insaciables. San Agustín cuenta que algunos obispos abandonaron la península. En cuanto al sorprendente reparto de la península, diremos que cesan las destrucciones y los bárbaros se reparten la península. Los vándalos, asdingos, de Gundaricio, y los suevos de Hermericio, Galleicia. Los vándalos silingos de Fredbach, la Bética, y los alanos de Adax, Lusitania y parte de la Cartaginense. Según Idacio, Orosio y algunos historiadores modernos, fue un reparto por sorteo y a expensas de Roma. Es poco probable, ya que fue una distribución poco proporcionada y no se incluyó la tarraconense ni la parte oriental de la cartaginense. Podría ser que estos pueblos se instalaran como federados tras pactar con Geroncio y Máximo, puesto que asdingos y suevos se instalaron donde se concentraban los ejércitos de Geroncio. Las tropas que salieron de Hispania ya no regresaron, y solo la tarraconense siguió sometida a Roma. Esto facilitó una actitud más conciliadora por parte de los invasores. La fuerza emergente.
el pueblo visigodo. Las invasiones no aparecen súbitamente. En el siglo I a.C. ya se dieron intentos migratorios de los germanos. La edificación del Ime renano y del Danubio los contuvieron durante largo tiempo. De nuevo, a finales del siglo II y en el III se produjo una gran oleada invasora. Tras un nuevo intervalo, a partir del último tercio del siglo IV, se produjo el segundo y definitivo asalto. ¿Cuáles eran las causas de estas periódicas invasiones de pueblos germanos? Vamos a exponer como factores los climáticos, demográficos y sociológicos, los movimientos de pueblos de las estepas eurasiáticas, los hunos, y los cambios en las agrupaciones sociales del mundo germánico. Una serie de indicios arqueológicos y literarios nos muestra que las poblaciones que habitaban la Libera Germania sufrieron durante los siglos II y III un proceso evolutivo de progreso social y económico, explicitado en corrientes tendentes a una unificación de estructuras sociales y económicas, concretándose en la extensión inusitada de un tipo de explotación agrícola, Aufendorfer, y en el fortalecimiento de una clase dirigente de grandes señores de la tierra, ligados entre sí por lazos de parentesco y de asistencia mutua. En este proceso jugó importancia el contacto con el mundo romano. Así, en la época anterior a las grandes invasiones, las instituciones de los pueblos germánicos tenían un fuerte carácter aristocrático. La aristocracia era la que determinaba la suerte de cada agrupación tribal. Esta aristocracia llegó a concentrar en manos de unos pocos un dominio territorial, Hausherren, sobre el que ejercían una plena soberanía, sobre todo los que habitaban y trabajaban en dicha unidad, esclavos y semilibres, los lites. De estos Hausherren dependían clientelas como las Gefolge, séquito alemán, por la que numerosos hombres libres se unían con un lazo de fidelidad y mutua ayuda a su señor. Por todo ello, no resulta difícil comprender que con las invasiones uno de los grandes vencedores fuera la institución monárquica. Hay que destacar también la organización y estructura de los germanos, que explica el carácter de las invasiones y el mecanismo de formación de grandes unidades populares, nacionales. Contaban para ello como aglutinante a una realeza dinástica portador del nombre y de las tradiciones. Si ésta resiste, la agrupación popular se salvará y servirá para aglutinar a otras, constituyendo una gran masa invasora. Ello explica, a su vez, la exigüidad de las patrias o lugares de origen. En cuanto a los antecedentes, diremos que la primera oleada invasora sobre el imperio se centra en torno a dos hitos: la batalla de Adrianópolis en el 378 y el paso del Rin a finales del 406. Estas agrupaciones populares intervinieron en un plazo corto en nuestra península. Así, para el análisis de las causas inmediatas de esta gran invasión, recurriremos a la observación de lo que estaba ocurriendo en el trasfondo del mundo germánico, de las estepas centroeuropeas y euroasiáticas. Tras una larga migración desde el Báltico, los pueblos góticos se encontraban, hacia el 230, asentados en el norte del Mar Negro, donde, influenciados por nómadas iranios, los alanos, habían adoptado ciertas tradiciones de estos al tiempo que fundaban los poderosos reinos. Allí, a lo largo del siglo IV, sufrieron la influencia de Roma, de donde les llegó el cristianismo, en su credo arriano, lo que les dio mayor cohesión y personalidad cultural. Pero todo ello se desmoronó cuando el principal de estos reinos, el de los ostrogodos, fue derrotado por unos recién llegados del Asia Central, los hunos. Tras la derrota y muerte del rey ostrogodo Hermanerico, el pánico se apoderó de la sociedad goda. Mientras que una porción importante, compuesta esencialmente de visigodos, pidió del gobierno imperial ser acogida en Tracia, otros se asentaron de momento en los Cárpatos y Moldavia bajo el protectorado de los hunos. Ante el peligro de los godos de Tracia, en continua rebelión por la explotación de los funcionarios imperiales, el emperador Valente intentó aniquilarlos, pero murió en la batalla de Adrianópolis en el 378. Teodosio el Grande consiguió apaciguarlos, convertirlos en foederati del imperio y establecerlos en Mesia.
Más nuevas dificultades obligaron a Alarico a lanzarse al saqueo de la península balcánica, y en el 401 se dirigió hacia Occidente en busca de botín y provisiones para su pueblo. En Italia, tras enfrentamientos con Estilicón y Honorio en busca de subsidios, se vio obligado al saqueo de Roma en el 410. Tras los frustrados intentos de Ataulfo por entroncar con la familia imperial y tras merodear con su pueblo por la región catalana y Provenza, su segundo sucesor, Balia, en el 415, al no conseguir pasar a África a través del estrecho de Gibraltar, llegó a un acuerdo con el nuevo dueño del gobierno imperial, el patricio Constancio. En virtud del nuevo foedus, el rey se comprometía a luchar contra vándalos y alanos que saqueaban Hispania a cambio de la entrega de subsidios alimenticios y la promesa de tierras donde poder asentarse. Los acontecimientos que desencadenaron la gran desbandada gótica del 375 debieron, en una u otra medida, forzar la tradicional presión germana sobre el limes del Rin. Esta línea fronteriza se encontraba además muy debilitada a principios del siglo V por las continuas agitaciones internas del imperio. Todo ello, unido, permitió su definitiva ruptura en la Navidad del 406. Tal hecho determinó la inundación de la Galia y después de la península ibérica a partir del 409 por un vasto y heterogéneo conglomerado de pueblos, entre los que destacaban los vándalos, con sus dos ramas de asdingos y silingos, suevos y alanos. De esta forma, a partir del 409, la península ibérica se vio sometida a un profundo saqueo y destrucción. Cuestión debatida y de importancia para evaluar los efectos de las invasiones ha sido la del número de invasores en el 409. Se supone en unas 200.000 personas, contando mujeres y niños, lo que da unos 56.000 combatientes. Supuso un total de un 5% de la población de la península de 5 o 6 millones. Se asentaron en grupos de mediano tamaño en lugares de importancia estratégica y de riqueza natural, ocupando fincas abandonadas por los antiguos propietarios, miembros de la aristocracia senatorial, que habían huido o perecido en las luchas en los años de Constante. Dichos asentamientos se realizaron en zonas próximas a centros urbanos, bien provistos de defensas, en los que podían establecer guarniciones para dominar el territorio circundante y prevenir ataques de la población local o de restos de las tropas del imperio. Como consecuencia de dicho asentamiento, se produjo en la península una cierta tranquilidad. Se esperaba que, convertidos en campesinos, asimilaran la mayoría de hispanorromanos. Así se da la conversión de vándalos, en aquel momento, al cristianismo en su variante arriana. Pero este periodo de relativa paz terminó con la reacción del gobierno imperial, que decidió restablecer su dominio socioeconómico en la península. Godos y romanos estaban tan acostumbrados a pactar como a luchar. En el primer tratado, en el 324, Constantino les reconoció como federados. En el 332, el mismo Constantino atacó a los godos y posteriormente les pagaron a cambio de tropas. En el 367, Valente firma un tratado de alianza. En el 376, los visigodos piden asilo a Roma, a cambio de dedicarse al cultivo, obedecer al emperador y proveer de soldados al imperio. Fueron instalados en Tracia y abandonados a su suerte, pero el hambre les hizo rebelarse con Fritigerno al frente. No consiguieron tomar Constantinopla, pero derrotaron a los romanos en Adrianópolis, donde murió Valente. Teodosio I renovó el Tratado de Federación y los instaló en Mesia, a cambio de ayuda militar. Alarico, tras reclamar sin éxito los víveres prometidos, invadió Italia en el 401. Honorio huyó a Rávena, dejando a Estilicón al frente hasta su muerte en el 408. Alarico sitia Roma y en el 410 la toma y saquea. Obtiene un gran botín y captura a Gala Placidia, en Manastra de Honorio. Se dirige entonces al sur de Italia con la intención de pasar a África, pero una tormenta se lo impide. Muere poco después en Cosenza. De la presencia visigoda en Galia y en Hispania, diremos que Ataulfo, su sucesor, lleva a su pueblo a las Galias en el 418. Estaba dispuesto a entregar a Gala Placidia y a apoyar a Honorio a cambio de tierras y víveres. Ante el incumplimiento de Roma, tomó Narbona, Toulouse y Burdeos,
y proclamó emperador a Prisco Atalo y se casó con Gala. El general Constancio fue enviado a las Galias para intentar frenar la expansión de los visigodos que se trasladaron a Hispania. Ataulfo se instaló en Barcelona, donde nació su hijo Teodosio, llamado así por su abuelo materno, y buscando la colaboración con el imperio. Pero Teodosio murió y Ataulfo fue asesinado por su política filorromana o por una venganza personal. El cambio de actitud. Los visigodos estaban divididos en enemigos y partidarios del imperio. El sucesor de Ataulfo, Balia, 416-19, se dirige al sur con la intención de pasar a África, pero otra vez una tormenta lo impidió. Los visigodos, en situación desesperada, pactan con el imperio a cambio de dinero y de entregar a Gala y combatir a los bárbaros de la península en el 416. Acaban con vándalos, ilingos y alanos, pero el general Constancio cambia de estrategia y los instala como federados en Aquitania. Tal reacción por parte del gobierno imperial de Occidente se relaciona con el fortalecimiento de Honorio como emperador y la eliminación de los usurpadores galos y el restablecimiento político y militar del imperio en la mayor parte de la Galia. Con el asesinato de Ataulfo eliminaban el principal obstáculo para llevar de nuevo a un acuerdo entre el imperio y los visigodos para su utilización como foederati. El nuevo rey, Balia, y el general romano Constancio firmaron un acuerdo por el que el primero irrumpió bajo las águilas imperiales en la península. Se dirigió contra los grupos bárbaros que habían ocupado las provincias más ricas y romanizadas por los intereses económicos de los linajes senatoriales en esas zonas y el valor estratégico de las costas. En las rápidas campañas de los años 416 y 17 llegaron hasta Gibraltar, matando o haciendo prisioneros a los líderes militares de los silingos y alanos. Así, según el sistema Stamesbildu, el resto popular se integraría con los vándalos asdingos. Con esta intervención, los visigodos iniciaron un largo proceso de colaboración con el imperio, en concreto con la aristocracia del sur de la Galia y de Hispania. Así, tras estas campañas, en la península fue renovado el antiguo foedus entre el gobierno imperial y los visigodos, permitiendo su asentamiento en la zona suroeste galo, en virtud del principio romano de la hospitalitas, asentándose como plenos propietarios en una serie de fincas de las que les corresponderían los 2/3 de las tierras de cultivo, compartiendo el uso de los bosques con los romanos. Así, en zonas vecinas a Tolosa se repartieron latifundios, quedando libres las pequeñas y medianas fincas. Vemos pues cómo la aristocracia senatorial de esta parte de la Galia accede al quebranto de su potencial socioeconómico, repartiéndolo con los visigodos por la defensa que estos les proporcionaban contra otros grupos bárbaros y de las revueltas campesinas del tipo bagáudico, que amenazaban su privilegiada situación. Ello también lo favoreció el hecho de que esta aristocracia tardorromana contara con un patrimonio muy disperso, incluso por diversas provincias del imperio. Con los repartos de tierras se benefició la aristocracia visigoda, que entró en contacto con las formas de vida de la aristocracia romana, y con este asentamiento se reconocía por primera vez de forma oficial la existencia de un organismo político autónomo en el interior de sus fronteras, quedando fundado el reino visigodo de Tolosa, que tendría una importancia y significación decisiva posterior en la península ibérica a partir del 418.